Bueno, ya estamos ingresando de nuevo. Muy bien. Profe, ¿Sí? tenemos después práctico, ¿no? O sea, termina este y tenemos práctico. Práctico, sí. Hoy hay empacho. Hablé con la profesora de química, que justamente yo le dije que si le complicaba porque le coincidía que lo modificábamos. Pero espera un poquitito que voy a cerrar la puerta. No, porque tocaron el timbre de mi casa y no sé quién es. Pero me dijo que por hoy pasaba, que no pasaba nada, que tuviera clase con ustedes, que capaz que ya mañana hace un Zoom con todos ustedes, todos juntos. Sí, nos dijo eso. ¿Ya lo conversó con ustedes? Sí, la última clase. Bueno, yo les decía que yo lo que quise era recuperar un poquitito el tiempo que habíamos perdido con esto de la suspensión y eso, y entonces como que quería hacer un Zoom con todos para poder hacer el práctico completo, ¿sí? Y que no nos quedara pendiente para la semana que viene, ¿sí? Porque la semana que viene yo hoy les voy a colgar la siguiente actividad, que es sobre citoplasma y núcleo, que es la otra parte de la célula que nos falta, ¿sí? Hoy vamos a trabajar con membrana. ¿Están de acuerdo? Necesito que me cuenten, dudas que tengan sobre esto. Profe, Sí. Sí, escucho. ¿usted las clases las va a subir a CREA? En Crea no las puedo subir, tengo que subirlas a un canal de YouTube. Estas que estoy grabando en una computadora que me prestaron, porque todavía la mía hasta el miércoles no me pasan el presupuesto, las voy a subir a este canal hoy, ya porque el otro día me dejé estar y cuando ¿Cómo se llama el canal? les voy a pasar la dirección. Porque lo tengo que copiar, ¿no? Yo ni me acuerdo, pues es otro correo que tengo hecho, porque todo esto fue creado porque se me llenó el año pasado el Google Drive y ya no podía pasarlos ni por Drive ni por nada, entonces terminé armando un nuevo canal. Y bueno, es con otro correo, y así que ni me lo acuerdo, porque no lo abro nada más que para subir esos videos. Creo que uno de los anteriores quedó subido, porque estaba en esa transición de subir y no me quedó todo subido, pero el de hoy va a estar ahí. Si hubiera podido trabajar con Classroom, les hubieran quedado grabadas, perdón, Classroom no, es Conference, les hubiera quedado grabadas las clases dentro de la plataforma. Pero no pude, por más que quise intentar, no me conectó, y la verdad que no podemos perder tiempo. Y ya varios compañeros en el grupo de profesores pusieron que hoy no pudieron trabajar con Conference. Entonces yo no sé si vamos a poder trabajar con Conference. ¿Sí? Así que, no sé, veremos en un futuro qué pasa. Hoy yo voy a hacer el reclamo también a Ceibal, porque si nos exigen trabajar por Conference, en realidad tienen que darnos las certezas de que va a funcionar, ¿no? Si no, vamos a tener que buscar otro método. Pero igual eso no es resorte de ustedes no tienen la culpa de nada de esto, es todo un tema de organización. Y bueno, la idea es que vayan entendiendo y que sean honestos y me vayan diciendo, bueno, porque esto yo sé que es difícil, no presencialmente, entendernos. Estoy muy, muy contenta con los trabajos que han mandado. Hoy de mañana me levanté temprano a corregir los trabajos de membrana que mandaron. Algunos ya me los mandaron por teléfono, otros me los mandaron directamente por la plataforma, y la verdad que son muy buenos los trabajos que han hecho. Hoy en el práctico vamos a hablar sobre ellos y vamos a tratar de hacer una síntesis de todo lo que es la membrana, porque es un tema muy importante, es sumamente importante. ¿Sí? Vieron que la mecánica de trabajo es siempre una actividad. Esperen un poquito, por favor. Esperen un poquito, que ya me vuelvo a...
Profe, le avisa que tiene la cámara prendida. Y el micrófono apagado. Sí, Pablo, estoy en clase, Pablo, no puedo seguir. Eh, Está silenciada, Estás profe. muteada, profe. ahí, ¿bien? No, lo que pasa es que vinieron justo a buscar una cosa que estaba acá y a colocar una cosa en mi casa y como que no pueden entender que estoy trabajando. Creen que estoy jugando acá en la computadora, ¿no? Bueno, me imagino que les debe pasar lo mismo a ustedes cuando están en clase y alguien les interrumpe todo el tiempo, ¿no? Bueno, chicos, como les estaba diciendo, lo importante de todo esto es ir haciendo paso a paso y entendiendo. Y vieron que voy a ir siempre de lo que estamos viendo hacia atrás, yendo y viniendo permanentemente, porque es de la forma que ustedes van incorporando esto, ¿no? Son cosas que estamos repasando, como vieron, pero muchas de las cosas no quedaron bien prendidas, y esto es como muy elemental, ¿sí? Es como muy Profe. básico. Sí. Viste que hay un coso que dice evaluación de la comprensión, aprenda paso a paso, célula, no sé Sí. qué, bueno, eso. No deja hacerlo, o a mí no me deja al menos. Tipo, Debe dice que ser no porque acepta. terminó, lo que pasa es que eso tenía un plazo. Sí, No, hasta es hoy. que no, es que No, es más que allá dice del de plazo, julio. es que no habilitaba para hacerlo. Pero está Nunca habilitado habilitó. porque me lo entregaron varios y ya creo que mandé las calificaciones. No, del otro, A mí No, del... no, del segundo. Ah, del de a mí célula. me parece como que el plazo es Claro. hasta hoy, pero nunca me dejó abrirlo. No, eso puede ser que no esté habilitado porque eso va a quedar después de la clase de hoy de membrana. ¿Sí? Ah, pero dice hasta que es hasta el Lo lunes que 5 de pasa que abril. eso se ve que quedó con una fecha mal, pero no está Ah, habilitado. Eso va a ser después de El la tema, clase de hoy de membrana para que lo puedan hacer con mayor tranquilidad. está, ok, ok. ¿Está? Bien. o sea que sí o sí hay que hacerlo hoy. No, va a quedar con Después otra de hoy. fecha. Va a quedar con otra Le fecha, vas a- va a quedar para la semana que viene. Está. porque si queda para hoy y no se hace hoy, tampoco te deja hacerlo, o sea. Eso debe ser un error de la fecha cuando yo lo subí. Claro, Como Ah, subí claro. varias cosas juntas, deben haber subido todo con la misma fecha y no me di cuenta. claro. ¿Está? Está bien. Por eso ustedes no lo pueden abrir, porque no está habilitado. Recién cuando lo Ok. habilito ustedes lo pueden hacer, pero no quería hacerles una evaluación hasta no haber trabajado célula con ustedes, ¿verdad? Y membrana. Pues todo sobre membrana. Claro. ¿Verdad? El ejercicio que ustedes van a ver es todo sobre membrana. Desde la primera palabra que dice el capítulo 3 de Tórtola hasta la última, bueno, todo sobre Bien. membrana va a ser ese ejercicio. ¿Bien? Bien. Bueno, estábamos compartiendo la pantalla del ejercicio de niveles. Voy a seguir con esa. Ahí. Bien. Y estábamos en los tamaños de esos niveles. Vieron que el de organismos nos podemos encontrar desde muchos metros hasta micrómetros, pero también tenemos, perdón, se me fue ahí, los otros niveles que cada vez van descendiendo, y hay dos medidas importantes que ustedes tienen que recordar, que es el micrómetro, que es ese símbolo que es la letra griega mu, esa que es como una U estirada, que antes se le llamaba micra, y la nm, que es el nanómetro. ¿Sí? Son dos unidades en las que se miden el nivel celular y subcelular. ¿Sí? Las estructuras dentro de una célula, casi todas miden nanómetros. ¿Sí? Un nanómetro es la milésima parte de un milímetro. Perdón, de un micrómetro. ¿Sí? O sea que es 1 por 10 a la menos 6 milímetros. ¿Sí? O sea que son unidades muy chiquititas. ¿Sí? Y los niveles supramoleculares, como los ribosomas,
son estructuras nanométricas, o sea, ¿se acuerdan que habíamos visto en las diferencias entre una procariota y una eucariota, que las eucariotas tienen, ¿cómo que se llama? Ribosomas de 250 nanómetros y las procariotas de 200 nanómetros, o sea que son estructuras muy pequeñas, ¿sí? Y el nivel atómico, si bien yo lo coloqué como nivel nanométrico, vieron que es 0,1 nanómetro, podemos llegar a una unidad más pequeña que es el Armstrong, ¿sí? Que es 1 por 10 a la menos 10 micrómetros, o sea que son unidades re pequeñitas, ¿sí? Pero nosotros en biología nos movemos entre el micrómetro y el nanómetro. ¿Qué usamos para ver los distintos niveles de organización de la vida? Bueno, nosotros nos valemos siempre, y que vamos a trabajar mucho con esto durante el año, con los microscopios, ¿sí? Y en sexto vamos a trabajar mucho con el microscopio óptico para ver el nivel tisular, ¿sí? Todos los tejidos los vamos a ver con microscopio óptico, pero luego cuando entremos a nivel celular, vamos a valernos muchas veces del microscopio electrónico, ¿sí? Que nos da, nos permite ver los objetos, ¿verdad? Las partes de una célula, 300.000 veces más grandes. Yo no sé si ustedes se acuerdan de los diferentes tipos de microscopio electrónicos y si los vieron en quinto. Pero vieron que acá yo les puse microscopio electrónico convencional y microscopios electrónicos especiales. ¿Alguno se acuerda cuáles son esos microscopios electrónicos? No. Bueno, nosotros vamos a trabajar fundamentalmente con dos de ellos. Uno, que me va a permitir ver la superficie de lo que estoy viendo, y en 3D, o sea, tridimensional, ¿sí? Ese se llama microscopio electrónico de barrido, ¿sí? Me permite ver la superficie de un organelo, la superficie de una célula, ¿sí? Por ejemplo, si una célula tiene expansiones, por ejemplo, microvellosidades, yo voy a ver esa célula como llena de pelos alrededor, ¿verdad? Que son esas expansiones de la membrana celular, ¿sí? Pero no voy a ver, por ejemplo, con ese microscopio cómo está hecho el núcleo de esa célula. Porque lo que me permite ver el microscopio electrónico de barrido es la superficie externa, ¿sí? De la pieza que estoy mirando. Puede ser la superficie externa de toda la célula o la superficie externa de un organelo, ¿sí? Es decir, los que llegaron a ver en el práctico la maqueta de célula en el laboratorio, ¿se acuerdan que la maqueta de célula tenía la mitad vista con microscopio electrónico de barrido y la otra mitad vista con el microscopio electrónico de transición, de transmisión, ¿sí? El microscopio electrónico de transmisión, a diferencia del de barrido, ve adentro de la célula y adentro de los organelos, o sea, ve la estructura de esas partes de la célula. Entonces me permite ver cuáles son organelos que están formados por membranas, porque se ven cortadas las membranas y los espacios internos, y me permite ver cuáles son los organelos que no están formados por membrana, que se ven como estructuras opacas dentro de una célula. El microscopio electrónico, tanto el de barrido como el de transmisión, no dan imágenes a color, dan todas imágenes en blanco y negro. Así que si ustedes ven alguna imagen a color, es generalmente algo trucado para poder diferenciar partes, pero en realidad son todas en blanco y negro. Entonces, ¿cómo diferencian, si es todo en blanco y negro, cómo diferencian de qué se trata? Bueno, por las gamas de grises que se dan y por el grado de contraste que tienen las diferentes estructuras. Entonces, tanto para mirar al microscopio electrónico de transmisión como al de barrido, tenemos que hacer el ojo, ¿verdad? Es algo que tenemos que entrenar, ¿sí? Y van a ver que a lo largo de tantas veces que observamos, se van a empezar a dar cuenta de qué es qué, ¿sí? Los niveles atómicos no se pueden ver con el microscopio electrónico ni de barrido ni de transmisión. Requiere de microscopios especiales, como por ejemplo los microscopios electrónicos de efecto de túnel, ¿sí?
Una cosa interesante que capaz que también les puede dar una pauta de por qué podemos observar con mayor aumento algo con un microscopio electrónico y no con el óptico, es el sistema que usan. Los microscopios ópticos usan la luz como, como medio de iluminación de la muestra, y si ustedes alguna vez hicieron la prueba de pasar luz a través de un vidrio, de un prisma, vieron que la luz se descompone en colores. Capaz que eso lo hicieron en física en algún momento. No sé si hicieron ese experimento, que pasaron a través de un prisma luz y la luz blanca se descompuso en todos sus colores. O capaz que hicieron un círculo de todos los colores y lo hacían girar y lo veían blanco. Sí, eso sí, lo hice en primero. En primero, ahí va. Bueno, justamente porque la luz blanca está formada por diferentes ondas electromagnéticas que son los diferentes colores. No sé si lo recuerdan. Bueno, entonces, las lentes de cristal tienen la limitante de que cuando su grosor supera determinados niveles y los rayos de luz la atraviesan, la luz empieza a distorsionar y empiezan a aparecer los colores. Por eso el microscopio óptico tiene un límite de resolución. No puedo observar cualquier cosa al microscopio óptico, ¿sí? Primero que nada, las cosas que voy a observar al microscopio óptico tienen que ser objetos translúcidos, o sea, que dejen pasar la luz, pero no toda. No pueden ser objetos opacos, porque si no lo que voy a ver son manchones negros. Y no pueden ser objetos totalmente transparentes, porque si no, no voy a ver nada, porque la luz lo va a atravesar todo y voy a ver como un campo blanco iluminado. Entonces, por eso nosotros en biología utilizamos las tinciones, ¿sí? La mayor parte de los tejidos serían transparentes, las células serían transparentes, algún leve contraste podrían tener por las diferentes formas que tienen, entonces son más gorditos, más finitos, entonces ahí la luz quizá pase diferente. Pero la mayor parte de las estructuras no las podríamos reconocer porque no tienen tinción. Entonces, en biología, para observar los tejidos, observar las células, recurrimos a un método que aumenta el contraste de estos elementos, que es el método de tinción. Y hay una tinción que me gustaría que anotaran. Yo les voy a compartir el pizarrón ahora, ¿sí? Y voy a tratar de ver un poquito esperen que voy a bajar esto, dejo de compartir esto y voy a compartir el pizarrón, y anoten las tinciones más importantes que podemos encontrar, que sirven para aumentar ese contraste que no nos permite el microscopio, ¿no? Dos tinciones muy básicas, que son la hematocilina y la eosina. ¿Sí? Estas tinciones, la mayor parte de las células que nosotros veamos en el curso, las vamos a ver teñidas con estas dos tinciones. La hematocilina tiene un color violeta, ¿sí? O sea, adopta un color violeta. La eosina adopta un color rojo a rosado, ¿sí? Así que nosotros cuando veamos una muestra de células al microscopio óptico y veamos que algo está de color violeta, ¿verdad? Vamos a saber que esa parte de la célula está teñida con hematocilina. Y si la vemos rosadita o rojiza, vamos a saber que esa parte de la célula... Profe, Sí. antes de borrar esto, avísame si saco captura y lo copio. Bueno, perfecto, perfecto. Gracias. ¿Están comprendiendo por qué estoy diciendo esto? Vieron que nosotros salimos de la célula ahora y me meto cómo veo la célula. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a vivir mirando células. Dentro de unas semanas, no más, vamos a estar todos los tiempos mirando células y tejidos y insistiendo sobre esto. Entonces, esto como elemental, ¿sí? ¿Cómo se tiñen las células para ver al microscopio? Bueno, con métodos de tinción. Este es el más usado, es el método de hematocilina y eosina, ¿sí?
La hematocilina es un colorante, ¿sí? Voy a ponerle al lado, a ver a la hematocilina acá. Es un colorante de pH básico. ¿Recuerdan lo que es esto? El pH básico. Es una sustancia química, ¿verdad? Que tiene un pH entre 7 y 14. ¿Sí? Y si ustedes se acuerdan algo de química, vieron que la afinidad entre sustancias químicas se da generalmente. Un ácido es afín, se neutraliza con una base. Bueno, los colorantes básicos que nosotros colocamos en una célula tiñen estructuras ácidas de la célula. Le voy a agrandar el pizarrón. Estructuras ácidas. ¿Sí? Y lo mismo pasa con el colorante eosina, que es un colorante, en vez de básico, ácido. Y tiene un pH, o sea, un potencial de hidrógenos, entre 1 y 7. ¿Sí? Y a diferencia de los colorantes básicos, estos tiñen estructuras que son básicas en las células, o alcalinas. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Me van siguiendo o Sí. es medio chino básico? Sí. No sé por qué dejó de compartir el pizarrón. No quiero. Ahí. Bien. Así que entonces, las células, nosotros las vamos a observar teñidas o con hematocilina y eosina y otras tinciones que más adelante vamos a ir viendo. ¿Sí? Pero básicamente se tiñen con estos colores. Entonces, cuando veamos un tejido lo vamos a ver en colores rosados de distintas gamas y violetas de distintas gamas también. Violeta más claro, violeta más oscuro, ¿verdad? Cuanto más oscuro está de violeta es porque esa sustancia es más ácida, tiene más ácido. Cuanto más rojo es una estructura, es porque esa estructura es más básica, tiene más base, un pH más alto. ¿Sí? Ahora hagamos el razonamiento. ¿Sí? ¿Qué estructuras de la célula les parece a ustedes que se tiñan de color violeta y que sea la hematocilina la que las tiñe? Piensen que tienen que ser estructuras ácidas. Piensen en una estructura que ustedes conocen que esté formada por un ácido. El ADN, El ADN. ¿Y dónde está el ADN? el núcleo. En el núcleo. Por lo general, siempre hay excepciones a la regla, pero por lo general cuando usamos esta tinción, los núcleos aparecen teñidos de violeta. Son lo que resaltan, son esas pelotitas que aparecen dentro de la célula de un color mucho más intenso y más oscuro. ¿Sí? Cuanto más ADN tiene ese núcleo, más violeta, más oscuro va a estar. Si son ADNs pálidos, poco ADN, van a ver que esa zona queda más clara, pero en un color lila o en una gama del violeta, ¿verdad? Siempre en esa gama, ¿sí? Entonces, la hematocilina generalmente tiñe el núcleo. ¿Dónde más hay ácidos? Aparte del ADN, recuerden, ¿qué otro ácido tenemos adentro de las células? Aminoácido. Sí, esos son de las proteínas. Ahí ya la cosa cambia, la estructura cambia. Pueden ser ácidas o pueden ser básicas. Pero piensen otro ácido nucleico, aparte del ADN. El ARN. El ARN. ¿Y dónde encontramos ARN? ¿Qué estructura de la célula está formada por ARN? Hay una dentro del núcleo, hay otras fuera del núcleo. Los ribosomas. Los ribosomas, ahí va. Entonces la hematocilina va a teñir a los ribosomas. Por ejemplo, cuando veamos una célula nerviosa,
vamos a ver que esa célula tiene una serie de manchones dentro del citoplasma, todos azules o violáceos, debido a que está llena de ribosomas. Entonces justamente ahí se concentra toda esta hematocilina. ¿Bien? ¿Qué más tiene ARN aparte de los ribosomas y que se encuentra dentro del núcleo? El nucleolo. El nucleolo, ahí va. El nucleolo también lo vamos a ver bien teñido, y en algunas células que el nucleolo está muy desarrollado, se va a ver como un punto mucho más oscuro que el resto del núcleo. Se va a poder diferenciar, ¿sí? Entonces, en general, como tiñe estructuras ácidas, la hematocilina, tiñe el núcleo que tiene ADN, ácido desoxirribonucleico, tiñe los ribosomas que tiene ARN, es decir, ácido ribonucleico, y tiñe el nucleolo, que es donde se fabrica el ARN, por lo tanto está lleno de nucleótidos de este tipo. Esperen que me pide para entrar un compañero. Bien. La eosina, que es el otro colorante, tiñe el resto de la célula. Entonces, ¿cuál sería el resto de la célula? Citoplasma. Ahí va. Mitocondrias. El citoplasma entero. Ahí tenemos los organelos membranosos y muchos organelos no membranosos que también son teñidos por la eosina. ¿Sí? Todo el citoplasma es teñido por la eosina, excepto algunas estructuras, como pueden ser vesículas, que tengan en su interior un contenido ácido y entonces van a ser teñidas por la hematocilina. Nosotros vamos a ver muchísimas células que adentro tienen puntitos, ¿verdad? Pequeños puntitos violetas. Y uno dice, ¿y esto qué es? Ahora, bueno, justamente son estructuras que hay dentro del citoplasma de la célula, pueden ser vacuolitas, pueden ser vesículas, que tienen en su interior un contenido que es ácido. Entonces, por eso es que no nos permite ver la hematocilina, ¿sí? Sin embargo, podemos encontrar al revés, que adentro de esas estructuras, ¿verdad?, hay algún contenido básico, entonces nos van a quedar rojas intensas, esas estructuras que están dentro del citoplasma, resaltando del resto del citoplasma que es rosado, que es, si bien es básico, ¿verdad?, no es tan básico como esa estructura que queda más roja, ¿sí? Es decir, este colorante va a teñir en función de la cantidad de sustancia ácido básica que tenga cada estructura del citoplasma, ¿sí? Generalmente los citoplasmas de las células se ven de un color rosa y los núcleos de color violeta, pero a veces nos podemos encontrar con citoplasmas que son más ácidos, más básicos que otros, ¿verdad?, o más ácidos que otros, entonces los colores nos pueden variar. Lo único que tienen que tener claro es que cuando ustedes ven violeta, lo tiñó la hematocilina. Sí. Puso Hay una- Maya Saavedra que le agregues que se le cerró Sí, Zoom. ya la agregué, ya la vi. Bien, gracias. ¿Entienden esto? Bueno, en las células hay estructuras que no se tiñen ni con la hematocilina ni con la eosina. O sea, estructuras neutras. ¿Sí? O sea, que no son ni ácidas ni básicas. ¿Sí? Son neutras, tienen un pH 7 o cercano a 7. Entonces, la hematocilina no los tiñe, la eosina los tiñe. ¿De qué color quedan? Gris. No, Blanco. exacto. Quedan como si hubiera un hueco ahí. ¿Ah? Como si hubiera un hueco adentro de esa célula, quedan esas estructuras. ¿Sí? Generalmente son estructuras que adentro tienen grasa, por ejemplo, una gota de lípido, ¿sí?, que no se tiñe con la hematocilina y eosina, o una estructura neutra, ¿verdad?, que no tiene un pH ácido ni básico, sino que es un pH 7, entonces no lo tiñe ninguno de estos colorantes. Cuando nosotros veamos que una estructura queda como un hueco blanco, hay como un vacío ahí, entonces estamos en presencia no de un vacío, capaz que hay ahí algo que no lo tiñe la hematocilina y eosina. Tenemos que estar atentos a eso.
En muchos tejidos nos van a aparecer todas las células teñidas y algunos huecos ahí que parece que hay un vacío. No, quizás sea otro tipo de célula. Para eso se usan otras tinciones que tiñen las sustancias esas neutras, ¿sí? Una de las tinciones que se usa es una que se llama Sudán 4 o Sudán 3. Hay 3 y hay Sudán 4. Es una tinción de lípidos. Los lípidos son las grasas y aceites, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una grasa o un aceite dentro de una célula, una inclusión, por ejemplo, que es de grasa, no la va a teñir ni la hematocilina ni la eosina. Entonces, si queremos verla a esa inclusión y corroborar que no es un vacío dentro de la célula, tenemos que usar una tinción especial. Generalmente es el Sudán, ¿sí? Y entonces el Sudán tiñe a los lípidos de color naranja, ¿sí? Si nosotros encontramos un vacío, entonces, en un tejido en el que hay tinciones de hematocilina y eosina, y queremos revelar si ahí realmente hay un vacío o hay alguna otra estructura, usamos otra tinción, que es la de Sudán. Si queda naranja, la estructura que tenemos en presencia es un lípido, ¿sí? Que no se tiñe con la hematocilina y eosina. Otras veces puede suceder que por los métodos de tinción, lo que había en ese lugar se haya disuelto, ¿sí? Cuando, por ejemplo, observamos el tejido adiposo, para poder teñir con hematocilina y eosina el tejido adiposo, primero se lo pasa por una serie de alcoholes. Y ustedes saben que con la grasa, el alcohol, mejor dicho, el alcohol disuelve a las grasas. Si ustedes limpian cualquier superficie grasosa con alcohol, sacan la grasa porque la disuelven. Las grasas se disuelven, los lípidos se disuelven en solventes no polares, como es el alcohol, la acetona, el thinner, el aguarrás, ¿verdad? Todas esas cosas con las que sacamos pinturas y óleos, ¿verdad? Es decir, bueno, nosotros cuando hacemos preparados de células también nos puede pasar que con los métodos de tinción se vaya eso que tenemos, entonces nos puede quedar un lugar vacío por un no sería error, pero sí por una cuestión de la técnica que se usó para observar. Entonces, en todos los casos que veamos vacíos, siempre tenemos que ir a investigar de qué se trata ese vacío. Si es porque la técnica o es porque no se tiñó con la hematocilina y eosina. Siempre nosotros vamos a ir aclarando, ¿verdad? Porque pasa eso. Cuando estemos en sistema nervioso, la hematocilina y eosina tiene como contra, no nos va a mostrar mucho de los tejidos nerviosos. Entonces el tejido nervioso requiere de otras tinciones específicas, y para tejido nervioso vamos a usar tinciones que mezclan la hematocilina y eosina con otras técnicas. Por ejemplo, la tinción de Nissl. La tinción de Nissl usa la hematocilina, la eosina y el azul de metileno, que capaz que lo usaron cuando estaban en primer ciclo para teñir algunas células, ¿sí? Y deja las estructuras ácidas, también las deja de color violeta intenso, sí. Perdón por interrumpirte, pero no son 11:20, no tiene que empezar el práctico. Ah, sí, no se cortó esto, pensé que se cortaba. Por eso. Bueno, la dejamos por acá. Le pongo la otra tinción antes que le saquen la captura de pantalla, y esta tinción de Cajal es de oro sublimado y plata, y después hay una tinción que se llama Golgi, son especiales para tejido nervioso, ¿sí? Hay otra que es con tinta china, que tiñe de negro, que es del río Ortega, que las vamos a ir viendo en su momento, ¿sí? Pero piensen que el tejido nervioso jamás lo vamos a ver teñido de hematocilina y eosina. Lo vamos a ver con otras tinciones porque es un tejido específico. ¿Están de acuerdo? ¿Quieren hacer una captura de pantalla o sacarle una foto al pizarrón?
Yo ya le hice, si quieren después la paso. Bueno, la pasas al grupo, capaz que así le queda a todos. ¿Alguno de ustedes sabe qué pasa con el resto del grupo si tienen algún compañero que no se puede conectar? Porque vieron que son poquitos. Voy a dejar de compartir la pantalla. Son poquitos comparados, hoy son 21 participantes, comparados con los compañeros que tienen que entrar. ¿Tienen idea si alguien tiene dificultades como para poderme comunicar con ellos a ver de qué manera lo podemos ayudar? No, ¿No? No sabemos. Hay otra cosa también, hay una persona que está conectada sin nombre que se llama usuario de Zoom. ¿Me podría decir quién es? Porque así lo coloco en la lista. ¿Sí? ¿Podrían? Por favor, te lo pido, por favor. Hola. Acá estoy silenciada. Por favor, es increíble. Esto en casa no respetan nada. La persona que está conectada como usuario de Zoom, ¿me podría decir quién es? ¿Ni idea? Saben que yo no tengo claro bien lo de la obligatoriedad de Zoom, pero ayer en la televisión estuvieron hablando de que sí, entonces si hay que pasar la lista, es importante que yo los tenga a todos los que se presentaron, ¿no? Inclusive para llevar un registro de que quienes están cumpliendo, ¿no? Profe, a mí Sí. no, a mí me aparece que Saya Estela, no me aparece la foto. Después voy a ver por qué no me aparece la foto, pero está. A ver, Sasha, puede ser, vos decís que... No, Sasha me parece con el nombre, Sasha Estela. Los voy a nombrar, así ustedes me dicen, Michelle Olivera, Sofía Cabobianco, Sasha Estela, Camila Perini, Claudia Bustos, Darío García, Franco Manteiga, iPhone de Tamara, asumo que es Tamara, Joel Rodríguez, Luciano Placeres, Maya Saavedra, Maite Gini, Marcos Ramos, Maite González, Romina Besada, Romina Rodríguez, Silvina Camargo, Sofía Lima, Sofía Torra, Vanessa Fernández, Satia Estela. No tengo, ahora sí fue esta persona que decía usuario de Zoom se fue. Se ve que Usuario de Zoom, ¿Eh? usuario de Zoom soy yo, ¿Usuario de Zoom quién es? Lucía Romero, y estoy acá, me fui. Ah, sos tú. ¿O te cambiaste ese Pasa que tengo nombre? que cambiar el nombre, me olvidé. Ah, Tengo que poner- Sos Lucía Romero. Sí. ¿Sabes por qué? Porque es importante eso. Se pasó la lista. No te había respondido antes porque están en construcción en casa y no escucho. Bueno, acá Ok. es más o menos lo mismo, es un caos total. En el medio de un caos estoy dando la clase. Bueno, chicos, lo dejamos por acá el teórico y nos conectamos dentro de unos minutos de nuevo. Les doy un recreíto y nos conectamos de nuevo para el práctico. ¿Están de acuerdo? ok. Nos conectamos y media. ¿Ok? Con el mismo... Dale. ¿Cómo? Nos conectamos y media por ahí. Y media, genial. ¿O a qué hora? Perfecto. Hasta luego.